predicar el mensaje de tu palabra, Señor. Usa mi vida para la gloria y honra de tu nombre. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual nada puedo hacer. Que tu palabra pueda fluir, correr con toda libertad. Usa mi vida con esa sabiduría, con esa inteligencia, con esa santidad, con esa mansedumbre, Señor, con ese discernimiento de espíritu. Glorifícate, porque solamente tuya es la gloria, tuya es el poder y tuyas son las almas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, dice la palabra del Señor aquí en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 7, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Cuando habla de Lot, está hablando de Sodoma y de Gomorra, porque Lot vivió en Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué dice que lo libró a Job? Fue librado y es llamado justo. Porque este hombre llamado Lot no se conducía, no se comportaba como los pecados que practicaba este pueblo llamado Sodoma y Gomorra. Y entonces por eso es que cuando viene el juicio de Dios sobre el pueblo de Sodoma y Gomorra, Lot es librado, Lot escapa de este juicio, porque él no estaba, como se dice, no estaba comportándose, conduciéndose como lo hacía el pueblo de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pedro. Dice la palabra que el apóstol Pedro tuvo un careo con el apóstol Pablo, en las cuales discutieron. Y el apóstol Pablo dice que lo encaró al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, ya siendo seguidor de Jesucristo, se iba a los judíos y les hablaba de la ley. Y venía al pueblo gentil y le hablaba de la gracia. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro ahí? El apóstol Pedro se estaba comportando como una persona bipolar. ¿Y qué es una persona bipolar? Es una persona que tiene doble personalidad, doble comportamiento. A una persona muestra una cosa y a otro muestra otra personalidad. Es una conducta, es un comportamiento que el apóstol Pedro estaba haciendo. Y el apóstol Pablo no le pareció bien mostrar esta faceta de su vida. Entonces el apóstol Pablo le enfrentó, lo carió, le puso en su lugar al apóstol Pedro diciendo: ya no estamos en la ley, tienes que hablar de la gracia. No puedes estar claudicando en dos pensamientos. No puedes estar como las olas del mar, que va y viene, sino tienes que ser. Por eso Cristo dijo algo muy importante. Dijo: nuestro hablar sea sí, sí, o nuestro hablar sea no, no. No puede decir el hombre no sé, me parece o creo. Mejor dicho, que el hombre no puede claudicar entre dos pensamientos. A eso se refiere aquí, refiriéndose a Lot. Cuando Lot escapa del juicio de Sodoma y Gomorra, él no claudicó. Él se mantuvo firme en su conducta, en su comportamiento delante de Dios, y por eso fue librado. Él no jugó con el pecado, se fue a practicar lo que practicaba Sodoma y Gomorra para ser salvo. No, él se mantuvo ahí en esa línea, en esa conducta. Ahora, conducta, ¿qué cosa tiene significado conducta? Conducta es un nombre femenino, manera de comportar una persona en una situación o determinado, o en general conducta antisocial. La conducta es el comportamiento que la persona manifiesta durante el vivir diario. Esa es una conducta, porque comportamiento también es sinónimo
de conducta es sinónimo de comportamiento. Entonces, cuando habla de comportamiento, está hablando de la situación determinada del comportamiento de una persona. Entonces, a eso se está refiriendo la palabra de Lot, y está hablando el apóstol Pedro. Hoy en día esta palabra viene a nuestra vida para enseñarnos qué cosa es una actitud. Actitud es el sinónimo de comportamiento, de conducta, disposición, actuación, acto o proceder de un ser humano. ¿Y cómo va a actuar o proceder una persona? De acuerdo cómo fue formado, cómo fue conducido, cómo fue guiado, cómo ese hombre, esa mujer creció, en qué conducta, en qué ambiente, en qué atmósfera ese hombre fue formado. Usted ve al pueblo de Sodoma y Gomorra, que ellos fueron formados en esa atmósfera de pecado. Y por eso que cuando Lot, estando en Sodoma y Gomorra, no le hacían caso, porque ellos habían sido formados de esa manera. Lot había sido formado, había sido conducido y había actuado en esa actitud de esa atmósfera que le enseñó su tío Abraham. Y por eso que Lot no se entregaba al pecado que practicaba Sodoma y Gomorra. Usted puede ver ahí el comportamiento y la actitud que tomó Lot. No se contaminó con el pueblo. Y entonces usted puede ver ahí a Lot, que Lot no dice, bueno, somos seres humanos, somos débiles, frágiles. De hecho que somos débiles, de hecho que somos frágiles, de hecho que somos seres humanos. Pero Lot no se entregó al comportamiento de esa atmósfera oscura y tenebrosa que practicó Sodoma y Gomorra. Él se separó. Y por eso usted puede ver que vienen los ángeles y lo libran a Lot. Hoy en día, amigo, muchas veces la persona se conduce, tiene un comportamiento antisocial. Son patrones de conducta, otros tienen patrones de conducta social. Una conducta, por ejemplo, un ejemplo, una manera de realizar o organizarnos sus funciones vitales o de responder o ciertos estímulos. Tras el nacimiento, el niño procede en una serie de conductas, reflejos, como sisionar, llorar, etc. El niño, usted puede ver, cuando el niño tiene diferentes composturas, tiene diferentes conductas, tiene diferentes comportamientos. Hay niños que son llorones, hay niños que son malcriados, hay niños que son agresivos, hay niños que son amorosos, y así usted encuentra en diferentes comportamientos en las personas, hombres y mujeres. ¿Por qué, amigo? Porque tanto el hombre como la mujer ha sido formado en un hogar de acuerdo a cómo la conducta fue formada en esa casa. Por ejemplo, Lot no se contaminó con Sodoma y Gomorra, y muchas veces sucede que niños son formados en una atmósfera de un ambiente hostil. ¿Cómo es el ambiente hostil? Donde solamente en esa casa es ofensas, pleitos, contiendas. Y él crece rebelde, crece con ese comportamiento antisocial, crece con esa actitud rebelde, crece con ese acto de odio, de rebeldía contra el pueblo, contra la humanidad, contra las personas. Y por eso que cuando el hombre crece, se vuelve una persona bipolar, porque hay muchos que son bipolares y otros no. El bipolar es una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de uno mismo, los periodos de sentirse triste o deprimido, así hay personas, o sentirse muy feliz
y activo o malhumorado o irritado. Así es el comportamiento y la actitud de las personas, hombres y mujeres, hoy en este tiempo. ¿Y por qué sucede eso? Porque el hombre y la mujer no se acerca a Jesucristo, no se acerca al autor y consumador de la fe, que Cristo dijo: pasos dejo, pasos doy. Y la paz es un comportamiento, es una conducta en la cual el hombre que tiene paz se va a conducir con paz. El amor, igual manera. Ese comportamiento el hombre lo va a demostrar. Lo va a demostrar. Como la persona demuestra cuando está irritado, cuando está malhumorado, cuando está feliz, o cuando está triste, o cuando siente deprimido, o cuando se siente agotado, o cuando se siente cansado, o cuando se siente desesperado. Su comportamiento sale a relucir, porque está en un ambiente, en una atmósfera donde está siendo machacado, y entonces sale a relucir su comportamiento. Miren, la palabra de Dios acá en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se da cuenta? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El hombre, en un versículo bíblico de Proverbio, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El hombre, dice la palabra, que el hombre se jacta a sí mismo y se cree autosuficiente. Entonces, cuando el hombre se cree autosuficiente, se cree que todo lo puede. Por eso un versículo dice: él se cree sabio en su propia prudencia. Cuando dice que el hombre se cree sabio en su propia prudencia, cada hombre, cada mujer tiene su forma de pensar, su actitud, su comportamiento, y entonces piensa que de la manera que él actúa está bien. Porque como dice la palabra, el sabio en su propia prudencia se cree sabio e inteligente. Acá dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si tú dices ser sabio, si tú dices ser inteligente, si tú dices que tienes la verdad, si tú demuestras saber de tu comportamiento, tu actitud, tu reacción, entonces dice: muestra con mansedumbre. Y no lo va a poder hacer el hombre. No va a poder demostrar, como dice la palabra, su conducta, sus obras en sabia mansedumbre. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesucristo, no tiene el Espíritu de Dios, el cual te da mansedumbre. Sino que el hombre va a salir a reflejar, va a salir a demostrar, ¿qué cosa es? Mal humor. Y muchas veces la persona actúa de una manera malhumorada y habla irritadamente y piensa que tiene razón. Pero está mal. De acuerdo a la Biblia está mal. Porque dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice la palabra: mas los mansos humildes de corazón heredarán el reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra? Que al corazón contrito y humillado Dios lo aprecia, Dios lo recibe. Está hablando de mansedumbre. Y así es el comportamiento, el acto, la conducta, la actitud que el ser humano toma y piensa que está bien. Por ejemplo, cuando una persona toma una decisión en forma deprimida, o en forma triste, o una forma de salir de esa atmósfera asfixiante en la cual el hombre está pasando, piensa que es la razón, piensa que está bien, y termina mal, porque dice aquí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Y la sabiduría de dónde viene? De Dios, porque la Biblia dice: el primer temor a Jehová es la sabiduría. Entonces usted puede ver
el reflejo, los reflejos de una conducta de una persona, de un niño, ¿cómo es? Llorar, succionar, ser rebelde, malcriado, obediente, cariñoso, las conductas. En un ejemplo, nosotros vamos a un ejemplo. Las aves tienen una conducta social y es revelado entre el macho y la hembra para cuidar el nido y comportamiento en diversos ámbitos de su vida. El animal, siendo el animal irracional, que no tiene raciocinio, que no tiene cerebro, solamente tiene vida, mas no tiene espíritu, mas no tiene alma. Cuanto más el ser humano, cuanto más el hombre que tiene saber, tener un buen comportamiento y conducirse en esta vida con sabia mansedumbre, como dice la palabra. Porque hay un dicho que la Biblia dice, la palabra, un dicho no, la palabra dice, que las palabras mansas apagan el fuego. Las palabras sazonadas con amor van a apagar el fuego. Eso habla de mansedumbre. Eso habla de la conducta. Pero si en cambio una persona viene irritada, malhumorada, viene con ira, entonces ¿qué va a crear? Va a crear contienda. Va a crear zozobra, va a crear escándalo, va a crear problemas. Como dice el dicho, va a meter más leña al fuego y se va a encender. Todo sale de la conducta, tanto de hombres como mujeres. La conducta es importante. Por ejemplo, usted ve una persona bipolar. Y si no vamos lejos, yo recuerdo que tenía un profesor en el colegio. Este profesor en el colegio, para hablar, era un exégeta hablando. Era un teólogo hablando en el colegio. Bien al saco, la corbata, bien respetuoso. Respetaba, saludaba al director, entre compañeros respetuosos. Él en el colegio no le escuchabas hablar ni una palabra grosera, ni una palabra necia. Un hombre que demostraba una conducta intachable en el colegio como profesor. Pero en su casa no era esa persona. En su hogar, él demostraba su conducta, la verdadera persona que era bipolar. Era un malhumorado, un hombre irritable, un hombre infeliz, un hombre deprimido, un hombre sentirse infeliz. Por eso que reaccionaba de esa manera en su hogar. Así como en el colegio trataba a sus compañeros de trabajo, a los alumnos y a todos con respeto, en su casa no era de la misma manera. Porque en su casa se sacaba el saco, la corbata, y ahí se quedaba su respeto, ahí se quedaba su conducta como profesor. Y en su casa se comportaba como un salvaje, se comportaba como una persona que hubiera vivido toda la vida en una barbarie, como si hubiera venido de una atmósfera tenebrosa en las cuales este hombre hubiera estado enfrascado en el pecado de las tinieblas. De que estaba enfrascado en las tinieblas estaba, pero a lo que vamos, cómo aparentaba algo que no es. La conducta que él tomaba en su hogar. A la esposa no le decía mi amor, le mentaba a la madre, lo trataba como empleada, lo trataba como sirvienta, lo trataba con palabras groseras y necias, humillando a la mujer psicológicamente. A sus propios hijos le agarraba patadas, a puñetes, le mentaba a la madre. ¿Te das cuenta? Una persona bipolar, una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque ser un hombre irritable, amargado. ¿Por qué? Ahí reflejaba su conducta de este hombre. Y así es que muchas veces las personas demuestran ante un ser humano, ante un hombre, una conducta, lo que no es. Pero sí en verdad sale a relucir. Por eso hay un dicho que dice, cuando están enamorados, un hombre y una mujer, hasta que el hombre se cuida para que no salga su mal carácter. Y la mujer igual.
pero que se casen o se junten a vivir, como dijo alguien, ahí sacan las garras, ahí salen las garras, y por eso que se agarran a pelear, y por eso que las ollas vuelan sobre el hombre, y el hombre vuela sobre encima de la mujer, y ahí es cuando un hombre y una mujer se conocen, y se dan cuenta que ya no es como cuando fueron enamoraditos. Y entonces ahí sale el carácter, la conducta, el carácter de ese hombre machista, dominante, orgulloso, tanto de hombres y sale de mujeres también. Y entonces ahí es cuando se agarran de los moños. ¿Y dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la conducta de amor? ¿Dónde quedó la conducta de mansedumbre, como dice la Biblia? Y entonces ahí es como el hombre es descubierto por la palabra, que sin Dios el hombre no puede hacer nada. Nada puede hacer el hombre. Porque el hombre necesita a Jesucristo. Y sin Jesús el hombre no puede hacer nada. Por eso que la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. El hombre puede demostrar, aparentar una conducta respetuosa, una conducta intachable, pero en sí, en verdad, no es lo que muestra, sino muestra otra personalidad, lo que no es. Y así muchas veces sucede entre enamorados y enamoradas. Y por eso hay hombres que dicen, esta mujer es buena mujer. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Te has casado con un ángel? Esa mujer no habla grosería, esa mujer no es amargada, esa mujer no toma, esa mujer no sale a las fiestas, esa mujer no sale a los bailes, esa mujer me respeta, me ama, me quiere. ¿Qué? ¿De dónde se encontró esa mujer? ¿Dónde la has traído? Y ahí sí sucede muchas veces con hombres. La mujer dice, me he encontrado con un enamorado, me he encontrado con un amigo, no toma, no sale a la discoteca, no sale a los bailes, trabaja, respeta a sus padres, es respetuoso con sus padres, es respetuoso con los amigos, no habla grosería, para estudiando, solamente se dedica a trabajar, es muy trabajador, es muy respetuoso, que es evangélico, tiene una Biblia, porque ese es el temperamento, la conducta de un cristiano, de una cristiana, de un evangélico, de una evangélica. No es evangélico, no tiene Biblia. Va, entonces eso está aparentando, está demostrando una conducta que no es. Písale el callo, dale en el hígado y vas a ver cómo le sale el mal humor, le sale lo irritable, le sale la conducta antisocial, le va a salir ese acto, esa activación, ese talento escondido que lo tiene ahí. Lo sale, amigo. Por eso que dice la Biblia, por eso que Dios a nosotros los cristianos, dice la Biblia, que nosotros somos probados en el fuego. Y en el fuego es donde se quema lo que no vale. En el fuego se conoce al hombre, a la mujer, al cristiano de qué está hecho, a la mujer de qué está hecho. Y así, cuando pasan estos momentos duros y difíciles entre un hombre y una mujer, entre la misma persona, ahí sale su conducta. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa mujer? Dice la Biblia, por la conducta. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Que él hablaba del judaísmo, predicaba, hablaba del evangelio, superaba a su maestro Gamaliel, tenía mucho conocimiento, hablaba muchos idiomas, pero sin embargo, ¿quién era? ¿Quién era Pablo de Tarso? Era un hombre malhumorado, era un hombre irritable, era un hombre antisocial, que tomaba una espada y cortaba la cabeza a todos los que se atravesaban en su camino y todos los que estaban en contra de él y que no estaban de acuerdo con sus ideas, él le cortaba la cabeza, arrasaba y avasallaba con todos los que se cruzaban en su camino. ¿Qué demostraba? Una conducta antisocial, y hablaba de Dios, predicaba de Dios.
¿Qué conducta demostraba este hombre ahí? Una conducta antisocial. Entonces, es así, amigo. Mire, vamos a la palabra en Oseas capítulo 4, versículo 9. Y así existen personas antisociales hoy en día. Hoy en día existe eso. Hay. Y eso de ahí es un trastorno. La conducta es ser bipolar es un trastorno mental. Es una aflicción mental. ¿Y sabe por qué suceden estas cosas? Porque el hombre no se acerca a Jesús. Y es el demonio, es el principado, los espíritus inmundos que lo irrita, lo vuelve malhumorado, lo trastorna su mente, le llena de tantas afecciones para arruinarlo, afligirlo, angustiarlo. Y por eso que el hombre se vuelve un antisocial. Y al volverse antisocial, ¿qué es? Una persona de mal vivir. Se vuelve un hombre iracundo, se vuelve una persona que no tiene misericordia, se vuelve un hombre insensible. Mata, asesina, viola, no le importa si mata, no le importa si es una mujer, un joven o adolescente, no le importa si es un anciano, una persona, no le interesa, no le importa si lo mata, deja hijos, no le interesa, se vuelve antisocial, conducta trastornada, una mente trastornada. Por eso hay personas que forman una conducta y ¿qué hacen? Destruyen a su prójimo hablando mal de ellos. Su actitud, su conducta al conducirse en esta vida. Oseas capítulo 9, 4:9 dice la palabra. Y será el pueblo como sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Sabes, amigo, que la conducta te trae consecuencias? Porque la Biblia dice que un pecado llama a otro pecado. Acá la palabra de Dios dice lo que Dios está profetizando a través del profeta Oseas y dice algo. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta. ¿Se da cuenta? Su conducta. Acá no dice por su adulterio, por su fornicación, por su robo. No dice por su conducta. ¿Y la conducta a qué te conduce? A ser irritado, malhumorado, antisocial. Llora. No llora por tristeza, por dolor, sino llora por sentirse deprimido. Deprimido porque no obtuvo lo que quiso ilícitamente o fácilmente, o sentirse triste, o sentirse infeliz. Entonces se siente malhumorado. Entonces la conducta trae consecuencias, porque dice aquí, por su conducta les pagaré conforme a sus obras. Es que la conducta hace daño. Por ejemplo, una mujer con su conducta, que se comporta con ese hombre que lo ama, que da la vida por ella, que dio la vida, que lo conoció, y que la mujer se comporta en una manera antisocial, malhumorada, irritada. Por eso hay mujeres que el marido los deja y se va con otra mujer. ¿Por qué? Porque su conducta los hace que se vayan. Como también hay mujeres que dejan al marido por la conducta del hombre. Y hay hijos que no quieren estar al lado de los padres por la conducta irritable, por ser malhumorados, ser renegones, no quieren estar al lado. Entonces la Biblia dice que Dios ha venido a restaurar, a unir. Dice la palabra que el diablo ha venido a dividir, a destruir y a arruinar y a robar. Y entonces en la conducta Satanás trabaja. En la conducta Satanás se mueve y destruye a través del mal humor y a través de ser el hombre irritable, mujeres irritables. Por eso que la palabra de Dios dice
que la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia lo destruye. La mujer necia se refiere por su carácter, lo destruye, lo hace que el hombre se vaya. El hombre busque otra mujer en la calle, mire a otra mujer que le sonríe por su carácter y se va. Y con eso no estamos diciendo que estamos de acuerdo, sino que a través de la palabra estamos haciendo que el hombre y la mujer se dé cuenta por su mal conducta que tiene y reaccione, recapacite y cambie hoy que ha llegado esta palabra en este momento oportuno. Es que Dios ama las almas. Dios te ama, amigo y amiga, y quiere lo mejor para ti. Y Dios quiere cambiarte esa conducta que tienes. Esa conducta que tiene Dios te lo quiere cambiar, pero está en ti. Está en ti si tú quieres cambiar esa conducta que tienes, amigo. Aquí en Proverbios capítulo 20, versículo 11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, y su conducta fuere limpia y recta. Dios no pide que el hombre sea perfecto, pero sí que sea recto. Recto es sinónimo de sincero. Y ser sincero es hablar la verdad con Dios. Y sincero es sinónimo también de ser transparente. La transparencia, la confianza entre hombre y mujer. El diálogo, la comprensión. Pero dime una cosa. Hay muchos hombres y mujeres que les gustan los perritos, cariñarlos. Tú pasas por la calle y ves un perrito ahí echado. Tú te acercas y ves qué bonito perrito, parece guachito, lanoso, lo vas a cariñar. Y si tú te acercas a agarrarle y el perro sale a hacer, ¿qué vas a hacer? Te alejas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese perro tiene una conducta agresiva, tiene mal humor. Es igual una persona cuando tiene que no es recto, que no es limpio, sino tiene ese mal humor. Entonces, ¿qué hace? Huye, bota a la gente. ¿Ah? Ese es el mal humor. Esa es la conducta que tiene la persona. Acá dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos. Hecho es un sinónimo de conducta. O hechos también significa comportamiento. Los hechos que tú haces, los hechos que tú demuestras como hombre, como padre, como cabeza de tu hogar, los hechos que tú demuestras como madre, como esposa, como que llevas tu hogar, como tienes la rienda de tu hogar, de tu familia. Tú que eres una madre soltera, ¿ah? No tienes por qué irritarte, acabarte la vida, sino entregar tus cargas a Dios, entregar tus problemas a Dios, entregar tus necesidades a Dios, entregar todo lo que aflige tu alma. ¿Qué cosa es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te angustia? Por eso que sale ese carácter irritable, por eso que sale ese mal humor, por eso como hombre, o como hijo, como persona, o como profesional, te comportas como una persona antisocial. Por eso que la profesión no la hace a la persona, el dinero no la hace al hombre, sino la conducta, el comportamiento, el respeto. Eso es lo que hace la persona. ¿Pero cómo? Teniendo a Cristo en tu corazón. Como decía la palabra, conducta, demuéstrame con tus hechos tu conducta en sabia mansedumbre. ¿Y cómo lo vas a obtener de esa manera? No es con fuerza humana, no es con los psicólogos. Es bueno ir a los psicólogos. Por ejemplo, los padres o personas que comienzan y no saben cómo conducir un matrimonio, una familia, es bueno, ¿no? Pero todo no es bueno en los psicólogos. El mejor psicólogo se llama Jesucristo, que te va a enseñar cómo conducirte, cómo actuar, cómo reaccionar. Y que Jesucristo, el que te da mansedumbre, para que sepas conducirte por el camino del bien en esta vida, de tantos problemas y dificultades que golpean nuestras vidas. Necesitas a Jesús. Y ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia.
Borra mi nombre del libro de la muerte y pásalo al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cambia mi conducta antisocial. Cambia esta conducta malhumorada que tengo. Cambia esta conducta irritable. Cámbiame esta conducta que muchas veces me siento deprimido, triste, melancólico. Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor, estos actos, estos procederes que tengo, estas disposiciones malas, estas actitudes, Señor, estos comportamientos, estas reacciones. Cámbiame, Padre, en el nombre de Jesús. Dame una experiencia poderosa contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén y amén.